Hola compañeros, buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Maestra, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Somos el equipo 3. Está conformado por Key de León, Rubí Monsiváis, Liliana Rodríguez, Sirenia Cuevas y su servidora Karime López. Bueno, vamos a hablar acerca del modelo de aprendizaje y de adquisición de conceptos. ¿Sí? Compañeros, esta cápsula está hecha para ustedes. Toda la información que nosotros proporcionamos acá fue exclusivamente hecha para ustedes. Esperemos que les sea muy útil. Sabemos que el día de mañana pues nosotros vamos a ser docentes, por lo cual pues debemos de poder captar lo que nos quiere dar a entender este modelo de enseñanza para que posteriormente cuando nosotros ya seamos docentes pues pongamos en práctica cada uno de los aprendizajes, cada uno de los métodos, de las metas, que nos quiere dar a entender este modelo de enseñanza. Así que pongan mucha atención, yo sé que les va a ser muy útil. Ok, ¿quiénes fueron sus antecedentes? Sus creadores fueron Tennyson y Klasmier, ¿sí? Estos dos personajes fueron uno de los más principales, se puede decir, que ejecutaron este modelo de aprendizaje, ¿sí? Cabe destacar también que dentro de ellos pues, también surgieron otros más que le dieron seguimiento a este modelo de adquisición de conceptos. ¿Cómo surge este modelo de aprendizaje? ¿Sí? Este modelo surge ante la necesidad de implementar nuevas estrategias y métodos de enseñanzas para desarrollar el conocimiento, para ampliar el conocimiento del alumno mediante conceptos, ¿sí? Ahora, vamos a tocar ya un poquito más a fondo acerca de nuestro tema y pusimos una pregunta. ¿En qué consiste este modelo? Sí, este modelo consiste en que nosotros como maestros busquemos cada día estrategias de enseñanza para de esta forma nosotros poder motivar al alumno, poder estimular al alumno, a inducir, que nosotros mismos seamos ejemplos para impulsar al alumno a que con los conocimientos, con la información que nosotros le proporcionemos mediante conceptos, ellos puedan desarrollar una mejor comprensión de las herramientas que nosotros le estamos proporcionando. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan obtener un aprendizaje más significativo y que no solamente sea un aprendizaje que va a durar un día, 2 días, sino que este aprendizaje ellos pues puedan hacerlo suyo y que les dure para toda la vida, ¿sí? Este modelo de adquisición de conceptos tiene una característica muy fundamental. ¿En qué consiste? Consiste en que a la hora de que es ejecutado con los alumnos, nosotros como docentes debemos de utilizar ejemplos que sean positivos o ejemplos que sean negativos, con el propósito de poder ilustrar conceptos, situaciones simples y complejas en donde el alumno pueda manipular la información que nosotros le damos y, como les digo, ¿verdad? De esta forma ellos puedan desarrollar un mejor conocimiento. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de qué es concepto. Concepto es la construcción mental que define la esencia de algo tangible e intangible, forjando y expreso mediante la palabra. ¿Qué quiere decir este párrafo o estas palabras? Bueno, esto se refiere a que nosotros como humanos pues tenemos la capacidad, la habilidad de que cuando se nos presente alguna imagen o cuando incluso nos dicen alguna palabra, nosotros podemos desarrollar ideas y situaciones, ideas que vayan a semejanza de lo que nosotros podemos observar o de lo que nosotros podemos ver, de lo que nos dicen. Entonces, todas esas ideas que nosotros forjamos, todos esos son conceptos, ¿sí? Y el concepto se divide en 2 tipos, son 2 tipos de características, las esenciales y las accidentales.
Bueno, como ya hemos hablado un poquito hasta aquí acerca de lo que es este modelo de adquisición de conceptos, este modelo de adquisición se basa principalmente en los ejemplos, se fundamenta en ellos para poder ocasionar pues en el alumno un aprendizaje más significativo en base a los ejemplos. Como ya comentó mi compañera, el concepto se divide o tiene dos características fundamentales, que son características esenciales y características accidentales. En la imagen podemos ver una representación visual de una manzana, ¿verdad? Nosotros por la experiencia que ya tenemos sabemos que es una manzana, pero un concepto es la descripción de este objeto, en este caso, de esta fruta. Por ejemplo, si yo empiezo a describirla, empiezo a decir sus características, en nuestra mente vamos a ir fabricando a qué me estoy refiriendo. Si yo digo la manzana es color roja, es una fruta, es muy rica y es nutritiva, los seres humanos tenemos la capacidad de esas características, las relacionamos con un significado, le damos un significado. Entonces, ese es el concepto. Son las características que definen una situación, son las características que definen a una persona, son las características que definen un objeto. De igual forma, las características esenciales o accidentales, y voy a utilizar el ejemplo de un lápiz. ¿Por qué? Como ya les dije, este método se basa en los ejemplos para poder comprender mejor acerca de los conceptos. Mis características esenciales se refieren a de que mis lápices, ambos lápices, tienen una misma función, que es que yo pueda escribir. Tienen características muy similares, que son de madera, que son de grafito, ¿verdad? Esas son las características esenciales, que son las similitudes. Y también existen las características accidentales, que son las diferencias. Porque a pesar de que estos lápices tienen la misma función, tienen una diferencia, que son de tamaños diferentes, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con las características de un concepto. Son las similitudes de los hechos, de los objetos, de las situaciones, y las accidentales también son las diferencias. Bien, continuamos con la percepción del maestro. La sensibilidad del docente es primordial para el desarrollo del modelo en forma efectiva. La sensibilidad quiere decir que el maestro debe de interesarse por los alumnos y que ellos perciban lo que el maestro está haciendo por ellos. Se debe de establecer una buena comunicación entre maestro y alumno. Y para reforzar, pues algunas cualidades son la comprensión, la seguridad y la confianza ante todo. Debe crear un clima en el que los alumnos se sientan libres de pensar y suponer sin miedo al ridículo y a la crítica. Bueno, con esto queremos decir que el docente debe de hacer sentir seguro de sí mismo a su alumno al momento de dar una opinión o de expresar su pensamiento. Muchas veces nosotros como estudiantes, al querer dar una opinión o expresar igual nuestro pensamiento, pues tenemos miedo de que no estemos en lo correcto o de que se vayan a reír de nosotros, y eso está mal porque el docente será quien nos diga si está bien, si está mal o si al menos traemos alguna idea. Explicar e ilustrar cómo funciona el modelo. Bueno, el docente principalmente te va a explicar en qué consiste este modelo y te va a guiar durante el proceso, así como te va a ayudar a analizar las hipótesis y saber si expresan correctamente tu pensamiento. En definitiva, el docente presenta una guiatura común para la aplicación del modelo. Él alienta a los estudiantes y guía el pensamiento de sus alumnos para saber si su hipótesis es aceptable o no, al igual que les va a solicitar explicaciones. La percepción del alumno es sugerir hipótesis, aceptarlas, modificarlas o rechazarlas. Bueno, el alumno va a presentar su hipótesis y debe de estar consciente si va a ser aceptada o no. Aquí entra el maestro para decirle si debe de agregarle o quitarle algo.
o también decirle si va a ser rechazada. Identificar la única hipótesis que mejor se adecue a la información provista. Bueno, el alumno debe de saber elegir una hipótesis que verdaderamente se adecue a la información. Ayuda a los alumnos a comprender las relaciones entre conceptos muy relacionados. Bueno, este modelo pues se centra en la enseñanza y el aprendizaje de los conceptos, así como en el reforzamiento de los mismos. Ayuda a desarrollar su pensamiento crítico. Bueno, esto es mediante las pruebas de hipótesis en donde los alumnos van a analizar y van a descubrir por qué pueden ser aceptadas, modificadas o rechazadas. Percepción de la evaluación. A través de la actividad de adquisición de conceptos, generalmente se obtienen resultados de dos tipos: la comprensión más profunda de conceptos y el incremento de las habilidades de pensamiento crítico. Además, se puede determinar en la evaluación por parte del docente cuál ha sido el resultado de la estimulación del conocimiento, cuánto ha sido el alcance de los retos y de las capacidades del alumno, cómo se ha logrado generar la curiosidad en el estudiante. La percepción de evaluación tiene puntos muy importantes. Algunos de ellos es la búsqueda y la determinación de nuevos ejemplos de concepto, la identificación de las características del concepto, estableciendo relaciones entre ese concepto y otros, definición del concepto. En un ejemplo, se puede decir que además de sus capacidades de entender, ayudar y satisfacer las necesidades inmediatas, visto de una forma más adicional, es la simplificación de tareas para el aprendizaje, en el cual se puede representar en algunas veces por medio de figuras. En este tipo de procesos, los niños buscan una representación mental en ellas. Un ejemplo fue en la búsqueda de información. Me encontré con algunos videos de donde se están realizando niños que están poniendo figuras en moldes y las figuras traen diferente color. Entonces el niño tiene que acomodar la figura conforme sea la base. Algunos niños sí logran ese objetivo de poner la figura donde corresponde y otros niños se dejan guiar solamente por el color. Ponen muchos colores juntos, pero no corresponden la base que es. Entonces de ello deriva la importancia de evaluar cuál es la planificación y la implementación, algo que facilite o que les sea de beneficio. Esto se obtiene poniendo a prueba la hipótesis sobre las soluciones. La perspectiva de la evaluación de este modelo pone un énfasis en el desarrollo de pensamiento crítico a través de la hipótesis, donde se analiza a los alumnos. Por medio de la evaluación se puede descubrir si es aceptada, si es modificada y en algunas veces rechazada. Lo fundamental para la evaluación en este caso es determinar las capacidades que tiene el estudiante. Para la evaluación se tiene que estudiar la hipótesis presentada por él o por sus compañeros. Esto permite que facilite el proceso de pensamiento, ayudando a distinguir de la realidad o de la imaginación. La percepción de la evaluación es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta siempre. Cada uno de estos puntos es muy importante cuando seamos futuros docentes y sepamos, cómo implementarlos cuando los llevemos a la práctica.
Ok, ahora vamos a ver las principales estrategias y recursos que son utilizados en este modelo. Y quiero recalcar que esta es una estrategia inductiva. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Que sea una estrategia inductiva, pues que se utiliza para ayudar a que los estudiantes desarrollen su pensamiento crítico mientras se estudian pensamientos académicos. Se deben de implementar las clases y utilizar ejemplos balanceados y otros en los que no tengan ninguna similitud, así como planificar bien, que estén bien estructuradas, ¿verdad? Esto para llevarlo a la práctica con el fin de que los alumnos indaguen y motivarlos a que lleguen esto a la investigación para que así en un futuro puedan resolver pues este problema. Y las clases deben de ser pues muy flexibles y representarse como un juego y ser más dinámico para que los alumnos puedan adquirir mejor los conocimientos y llegar así a su finalidad, ¿verdad? Ahora, este modelo se divide pues en diferentes etapas. La primera es cuando se presenta el modelo a los alumnos para que puedan identificar el concepto y después ya llegar a los datos. En esta primera etapa lo que se hace es que se debe de hablar con un lenguaje que sea entendible para todos los estudiantes, sobre todo pues si se tratan de alumnos pues de muy corta edad. Y las indicaciones deben de ser muy claras, precisas, se debe de tener paciencia si el grupo pues no entiende al inicio por la misma falta de experiencia pues que tienen, ¿verdad? Y las palabras claves deben de ser juego y dinámica para presentar el modelo. Y se recomienda principalmente para comenzar a explicar este modelo que se utilicen ejemplos de la vida cotidiana que ellos puedan comprender para realizar este modelo, ¿ok? Después, el número 2 es la presentación de ejemplos. Aquí, ¿qué se hace? Bueno, después de que la actividad que ya la presentaste, debe ser comenzar a presentarle ejemplos a los estudiantes. Típicamente se muestran un ejemplo y un contraejemplo, pero esto puede variar dependiendo pues de la complejidad del tema y de la experiencia del grupo. Si se utiliza un solo ejemplo positivo o se utiliza un ejemplo positivo muy distante de un negativo, se dejan bien abiertas las posibilidades para que puedan formular las hipótesis. Ahora vamos con el punto número 3, que es el análisis de las hipótesis. Bueno, después de presentar el primer ejemplo o los variados ejemplos que mostraste, se les pide a los alumnos que formulen una hipótesis. Es decir, se les presentan ejemplos, como mi compañera Karime ya lo había mencionado, positivos y negativos. Después se examinan esos ejemplos y ya se formulan esas hipótesis. Después se vuelve a repetir todo ese proceso, ¿verdad? Ahora el punto 4, que es el cierre. Bueno, aquí la definición refuerza la comprensión del concepto por parte del alumno. Tras enunciar propias definiciones, los estudiantes deben de estar preparados para la etapa de la aplicación del modelo. Una vez que ya haya sido sustentada la hipótesis por todos los ejemplos y cualquier contraejemplo que pueda ocurrir ahí, se les debe pedir a la clase que identifiquen las características esenciales del concepto y que establezcan una definición propia. Es decir, que ellos mismos puedan construir su propia, con todos los ejemplos que ya vimos, puedan construir su propia definición y llegar así al concepto por ellos mismos. Ahora, el punto 5, que es la aplicación. Bueno, en esta etapa, el modelo es para ayudar a los alumnos a que amplíen su conocimiento y generalizarlo dando nuevos ejemplos. El concepto se refuerza pidiéndose a los alumnos que clasifiquen ejemplos adicionales y en esta etapa brinda la oportunidad a los alumnos de probar nuevos conocimientos con ejemplos familiares para ellos y permite que el docente pueda retroalimentarse en cuanto y cómo en medida que los alumnos comprendieron el concepto. Es decir, aquí ya se evidencia la comprensión del concepto, ¿ok? Aquí es cuando ya comprendieron el concepto correctamente. Ahora pasamos a los recursos que se pueden utilizar aquí. Bueno, aquí se debe de considerar pues el desarrollo de los alumnos, se puede hacer en parejas, en equipos pequeños y se pueden utilizar para inducir al método científico para llevarlos a cabo a ese método. Ahora,
y se pueden utilizar imágenes impresas, ejemplos, cartulinas, entre otros. Como mi compañera Janine también lo mencionaba, pues se podían utilizar diversos material dinámico para que sea todo para que ellos les llame la atención. Más que nada también podemos ocupar lo que son las computadoras y poder transmitirlo en un proyector para que así sea más visible. Material que sea muy visible, por decir, que puedan tener transiciones, animaciones y que el material esté en 3D para que ellos les llame más la atención y puedan construir ese concepto por ellos mismos. A través de las imágenes todo tiene que ser visual, ¿ok? Bueno, chicos, vamos a finalizar ya nuestra cápsula. Espero que la información que les hemos brindado pues sea de su agrado, ¿verdad? Tratamos de dar una información lo más concreta y lo más entendible. Voy a terminar diciendo una frase muy significativa que va acorde a este modelo y dice de la siguiente manera: si no puedes explicar de manera simple, no lo entiendes lo suficientemente bien. La mejor manera de enseñar algo es saber explicarlo. Gracias a todas estas múltiples herramientas didácticas que tenemos hoy en día a la mano, mediante los ejemplos, mediante materiales visuales, mediante palabras más sencillas, podemos llevar un aprendizaje más significativo. Existen múltiples de conceptos muy técnicos, conceptos que son difíciles de comprender, pero si nosotros como docentes tenemos las herramientas necesarias para hacer este concepto de una manera fácil, de una manera divertida, podremos ocasionar que el alumno pueda obtener un aprendizaje que jamás se le olvide, un aprendizaje más significativo. Y esta es la intención del modelo. Me despido nuevamente diciendo la frase y dice: si no puedes explicarlo de manera simple, no lo entiendes lo suficientemente bien. Nos vemos.